Ya comienza un nuevo programa en divoxradio.com. Y ya estamos de vuelta, nuestro tercer bloque, y nuestra invitada le dejamos una pregunta hecha. ¿Cuáles son los principales tips para nuestros emprendedores que están ya empezando a salir al mundo o incluso en Chile? ¿Y cuáles son los principales errores que cometen en materia de tratamiento de datos y privacidad en general? Dani, te dejo la palabra. Bueno, lo primero que yo le diría a cualquier persona que esté en el fondo desarrollando un emprendimiento de base tecnológica que sea intensivo en el uso de tratamiento de datos personales, es que primero que todo tiene que chequear que cumple con las bases de licitud para hacer ese tratamiento. ¿Y qué son estas bases de licitud? La ley establece que los tratamientos de datos personales, esto aquí también en la Quebrada del Ají, esta es una norma de estilo. Los datos en el fondo se pueden tratar siempre que una ley lo permita o se cuente con el consentimiento del titular. ¿Ya? Esas son como las dos bases de licitud. O sea, si yo puedo atravesar a la tierra del tratamiento de datos personales cruzando alguno de esos dos puentes. ¿Ya? No sé si con esa analogía, digamos, queda clara. O yo lo atravieso porque la ley me autoriza, o yo hago ese tratamiento porque tengo el consentimiento del titular. ¿Ya? Hay, sin embargo, una puerta trasera, o un puente que también se abre a veces que permite generar esta base de licitud que, como mencionaba Fernando en la pausa, está dado por lo que se conoce como las fuentes accesibles al público, ¿ya? Y en este caso, que es, por ejemplo, el caso del CERVEL, ¿ya? Ahí hay una serie de datos donde los particulares no han consentido en que nosotros lo usemos. No hay una ley que lo autorice, pero sin embargo esa base de datos se conoce como una fuente accesible al público, de manera que esa es una base de licitud, ¿cierto?, para que las personas que recojan esos datos lo hagan también en condiciones lícitas. Es súper cuestionable, y eso puede ser otra conversación que podemos tener en otro momento, porque ahí también hay una confusión entre, el padrón electoral tiene ciertas características que para efectos de transparencia pública es necesario conocer, ¿cierto? A todos nos interesa saber cuántos electores hay en el país, cuántos hay en cada comuna, porque todo eso es un respaldo y una condición basal para las elecciones libres, transparentes, ¿ya? Pero sin embargo, los padrones electorales en otros países tienen otro derrotero, tienen otros mecanismos de protección, no se consideran que son fuentes accesibles al público, sin embargo cumplen también ese rol. Ese es un paréntesis que me gustaría hacer. Ya, pero bueno, en Chile cierto existe esto que se llamarían las bases de licitud. Entonces, si yo soy un emprendedor tecnológico, estaría en el fondo enfocado en ver cómo logro cruzar a la tierra el tratamiento a partir de alguno de estos dos puentes de licitud, ¿ya? ¿Cuáles son las brechas o problemas en usar datos? Bueno, esta pregunta es bien interesante, porque supongamos que lo hacemos por el puente del consentimiento de las partes. Aquí es a mí me tocó ver esto a propósito de una consultoría que me tocó hacer en Costa Rica, donde en Costa Rica hay como un boom de las startups en materia de salud, ¿ya? Entonces, el problema que tenían los emprendedores en Costa Rica es que ellos no tenían repositorios de información sanitaria de los costarricenses, ¿ya? Existían, pero eran repositorios en el fondo a los que se accedía de manera irregular, ¿ya? Sin embargo, esos repositorios resultaban indispensables para el éxito de la startup. ¿Por qué? Ellos explicaban que ellos habían puesto en práctica sus modelos, por ejemplo en Estados Unidos, donde ellos podían acceder lícitamente a repositorios de imágenes, por ejemplo, ¿ya? Y su startup en el fondo había demostrado ser exitosa en Estados Unidos, en buena parte porque tenían acceso a estos repositorios de imágenes de salud, y eso les permitía en el fondo que los resultados fueran altamente acordes con el biotipo y el fenotipo de las personas a las que ellos le prestaban el servicio en California, en este caso, ¿ya? Donde el biotipo de la gente era como latino, mexicano, asiático, qué sé yo. Entonces, el repositorio tenía esas características. Ellos, sin embargo, no podían llevarse ese repositorio para instalar la misma startup en Costa Rica, porque el biotipo del costarricense no era ese, ¿ya? Entonces ahí lo interesante de este ejemplo es que se conjuga algo que
que tiene que ver como con el acceso lícito a bases de datos, pero también con un acceso a bases de datos de calidad. La base de datos que ellos tenían en Estados Unidos era una base de calidad para Estados Unidos, pero era una base que no tenía calidad para prestar un servicio de manera exitosa en Costa Rica. ¿Se fijan? Entonces, esas son otro tipo de condiciones que de alguna manera uno pensaría, claro, los emprendimientos de base tecnológica, si van a recopilar esas bases, grandes bases de datos sobre las que quieren trabajar, van a tener quizás que hacer una apuesta a largo plazo, de manera que puedan recopilar una cantidad importante de imágenes, en el caso del ejemplo, que les permitan, ¿cierto?, tener una base de datos personales, que en este caso son anonimizados, lo que interesa es en este caso la imagen, pero que sea una base lícita, ¿ya? Hay otro ejemplo donde, que también da cuenta de esto. Por ejemplo, no sé si ustedes supieron en el caso de, cuando partió toda la pandemia, a los pocos meses la Posta Central en Chile recibió un software de China, donde justamente lo que venía era un repositorio de imágenes de pulmones con COVID, ¿ya? En ese caso, la base de datos servía, era homologable porque la lesión del COVID era la misma independiente del biotipo del paciente, ¿ya? Entonces ahí se podía usar, la misma base de datos resultaba como de calidad, y claro, y el repositorio de alguna manera era la base de licitud en el fondo era un contrato donde se supone que constaba el consentimiento y de alguna manera eso saneaba el uso de esos datos. Estoy segura que a un chino le pidieron permiso para usar sus imágenes y que eso probablemente operó ahí las leyes chinas y con todo el rigor que me imagino que tienen para esos efectos. Pero claro, ahí va a depender, ¿no? Va a depender también del tipo de información. Hay muchos tratamientos de datos, el caso, por ejemplo, de la información bancaria. La información bancaria, estoy pensando en el caso de la fintech, ahí se recogen, o sea, los gastos que nosotros hacemos dan cuenta de hábitos personales, y los hábitos personales son una categoría de datos sensibles, ¿ya? Entonces, de nuevo, para hacer recogida de ciertos datos, en estos casos los datos sensibles, ya no solo se requiere consentimiento, sino que además un consentimiento expreso. Muchas veces, por ejemplo, cuando nosotros entramos a navegar una página y las políticas de privacidad de la página lo exigen, nos aparece un pop-up que nos dice, nos avisan, nosotros estamos recogiendo información personal de su navegación, ¿acepta? La mayoría de la gente acepta. Entonces ahí se ha recogido un consentimiento. Entonces tampoco, no es que esta sea una cuestión imposible de conseguir, digamos. O sea, si uno tiene una página que está siendo visitada por 20.000 personas al día, no son pocos los datos que se recogen, en términos, por ejemplo, en este caso de patrones de navegación. Oye, Daniel, y saliendo ahora un poquito del ámbito del emprendimiento y llevándolo a otro tema que es contingente, que tiene que ver con el debate constitucional. ¿Se ha discutido algo en torno a la privacidad y la protección de datos? Y también que otro correlato que es como raro, pero que es transparencia, pero que se tratan medio juntos muchas veces, ¿en la nueva Constitución? Sí, mira, yo tuve la oportunidad de ir a la Convención Constitucional justamente a hablar de estas garantías. Como la buena noticia es que en general se trata de temas, por lo menos la privacidad y la protección de datos, de temas bastante convergentes entre los convencionales, no son de las cosas peliagudas. La privacidad además es un derecho que está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, de manera que es de los pisos mínimos que tenía que tener la Constitución, entonces tampoco era una cuestión disputada. En materia de protección de datos personales, también nosotros fuimos como con este discurso de es un mínimo. Nosotros ya tenemos en la Constitución chilena reconocida la protección de datos, entonces la nueva Constitución no puede reconocer menos que lo que ya tenemos. Y en ese sentido yo te diría que la recepción y que hubo en general desde los convencionales hacia el tema fue siempre positiva. Nosotros además desde el CEDI promovimos durante muchos meses. Sí, pues durante muchos meses de trabajo invitamos a muchos expertos de la industria, de otras universidades, de la sociedad civil, ¿cierto? Estuvimos conversando sobre cómo ellos imaginarían que la nueva Constitución tenía que recoger estas cosas. Entonces, durante el verano nosotros estuvimos trabajando como que pusimos toda esta experiencia, este conocimiento a disposición de la ciudadanía, redactando una iniciativa popular de norma que en 5 días obtuvo 18.000 adhesiones. Fue un proceso súper bonito,
porque en el fondo las universidades generalmente están como medio separadas de estos procesos, pero nosotros hicimos como además nosotros lo vivimos en el fondo como un servicio a la comunidad, lo que hicimos. Y esa propuesta, bueno, le perdimos un poco la trazabilidad, pero lo que se ha aprobado en el fondo va muy en la línea de lo que nosotros también propusimos, y en ese sentido ha sido positivo. Con respecto a la tensión que hay con transparencia, como tú dices, sí se ha producido algo, pero no directamente como con estos dos grandes temas, sino que la conversación más bien se ha producido a propósito de alguna propuesta que quería constitucionalizar el derecho al olvido. Y el derecho al olvido, que tiene que ver con esto, ¿cierto?, de suprimir cierta información disponible, en línea básicamente, desacoplarla a los motores de búsqueda, es una cuestión que amenaza a veces el derecho a saber o a la libertad de informar, ¿ya? Entonces, tiende en la mayoría de los casos a privilegiar a personalidades corruptas, a personas que a la ciudadanía le interesa saber que han sido objeto de algún tipo de sanción de estas características, de manera que hay que ser súper cuidadoso, ¿cierto?, cuando se enarbola o se levanta tan fuertemente este discurso pro derecho al olvido, ¿ya? Pero ha aparecido tangencialmente a propósito de eso, Fernando. Oye, y bueno, ese caso que nace además por un señor que quería que todo el mundo lo olvidara y nadie supiera de él, y se hizo más famoso en Europa que nadie, el señor Costeja, si no me equivoco. Oye, Dani, pero y a propósito de ese tema, se ha discutido también sobre la necesidad de tener una Agencia Nacional de Protección de Datos, y de hecho se ha paseado y de hecho el CERNAC, entiendo que en la última modificación legal le otorgan cierto rol muy limitado de tener algo que ver con eso. Se ha hablado del Consejo de la Transparencia. ¿Qué es una Agencia de Protección de Datos? ¿Por qué la necesitamos o no? ¿Y qué crees tú que es lo más óptimo para nuestro país? Bueno, una agencia de protección de datos es básicamente una oficina ubicada, digamos, dentro de la administración que permite facilitar el cumplimiento de la normativa, ya sea fiscalizando, aplicando sanciones, pero quizás de manera más importante entregando un juicio especializado sobre una materia que cada día es más compleja. La idea es que esta oficina sea una oficina lo suficientemente autónoma como para poder sancionar a los organismos del sector público o a los del sector privado, ¿ya? Entonces, ahí tiene ciertas características de institucionalidad que sería sumamente importante o deseable que una organización de este tipo tuviera. Ahora, como tú dices, esto ha sido una locura. O sea, el 2008, con Bachelet 1, era el Consejo para la Transparencia, el organismo encargado de velar por el acceso a la información y la protección de datos. Sebastián Piñera 1, esta idea de institucionalidad desapareció, y en algún momento se promovió la idea de que todas las agencias que hagan tratamiento de datos tuvieran una atribución de protección, de manera que iban a haber tantas decisiones como agencias existieran haciendo tratamiento de datos. Después, en Bachelet 2, se vuelve la idea de una agencia especializada autónoma, exclusiva para la protección de datos. Y en Sebastián Piñera 2 se vuelve la idea de que sea el Consejo para la Transparencia. Al finalizar su proyecto, o sea, al finalizar su periodo, mejor dicho, Sebastián Piñera envía una indicación donde crea una especie también de superintendencia. Y en el camino, claro, empiezan a salir innovaciones, y ocurre que el CERNAC, en el proyecto de ley antiabuso, ¿cierto?, le reconocen atribuciones en materia de protección de datos. Entonces, ocurre la paradoja hoy día, que en términos como, si tú eres un ciudadano cualquiera y has sufrido algún abuso o has sido menoscabado de alguna manera por un tratamiento ilegítimo de datos personales, eventualmente tienes que ir de protección. Pero si eres consumidor, tienes una agencia independiente que te va en el fondo, respaldar, que en este caso es el CERNAC. Entonces, uno como ciudadano está hoy día mucho más desprotegido que como consumidor. Yo creo que eso también es un poco signo de cómo está el Estado de Chile, digamos, en muchas cosas, que en el fondo, si eres un consumidor, probablemente tienes mucho más derechos versus que si eres un ciudadano cualquiera. Una cuestión un poco errada, creo yo, pero eso es. Dani, una pregunta. Tú ahora estás trabajando ya desde un tiempo como investigadora en el Centro de Estudio de Derecho Informático de la Universidad de Chile. Un centro que dentro de la facultad ya tiene bastante años. Fue bastante pionero porque me parece que fue uno de los primeros que empezó a instalar el tema de Derecho Informático. De hecho, hay un magíster en Derecho Informático. ¿Cómo crees tú que se están formando los abogados hoy en día respecto a las nuevas tecnologías? Tanto como usuario,
como personas que aplican nuevas tecnologías, y también en cuanto al derecho de las nuevas tecnologías. Oye, Esta pregunta se la hemos hecho, ojo, lo hablábamos internamente con Pablo, porque abogado que viene, nuestra pregunta estrella, y hemos tenido abogados emprendedores, como de Mudango, hemos tenido al ex rector de la Santísima Concepción, la semana pasada, Christian Schmitz, que también es abogado de propiedad intelectual, hemos tenido distintos abogados también de Lemontech, un software que es para la gestión legal. Entonces, de verdad, nos gustaría entender cómo es tu impresión respecto a la formación de los nuevos profesionales que están saliendo. Mira, a ver, la carrera de Derecho, yo diría que en Chile en general es una carrera muy conservadora, ¿ya? Tiene pocos desafíos en términos formativos que empujen a los profesores o a los estudiantes a pensar fuera de la caja. En ese sentido, es el panorama que yo percibo a nivel nacional. Por supuesto que cuando los abogados se titulan, se encuentran con otro tipo de desafíos que los empujan también a tener que aprender otra forma de relacionarse, de entender el mundo, y ahí, por supuesto, como tú cuentas, están todas las herramientas de LegalTech que o las aprendes o de verdad, o sea, ni siquiera podrías tramitar en tribunales por la tramitación electrónica, ¿te fijas? Pero el desafío de fondo, porque esa es una observación de forma, pero hay efectivamente temas de fondo donde el derecho y la tecnología siguen siendo, desde mi perspectiva, cuestiones que todavía no permean bien las disciplinas como estructurales, ¿ya? A los abogados que somos parte de esta comunidad de Derecho y Tecnología nos pasa que sabemos, yo porque tengo una formación también más orientada a los temas económicos, siempre estoy como estudiando lo que pasa en materia de consumo, lo que pasa en materia de fintech, por ejemplo, y también en los temas de derecho público. Pero los especialistas de esos temas estudian tangencialmente los temas de tecnología, cuando los temas de tecnología están delimitando y cambiando por completo el panorama de su disciplina, ¿ya? Entonces, yo tengo la impresión que todavía sigue siendo una cuestión muy adicional o satelital en las mallas principales. Sin ir más lejos, y esto es un pelambre, hoy día parte las Jornadas Nacionales de Derecho Civil en Talca. La charla magistral de las jornadas es una charla sobre responsabilidad civil derivada del uso de inteligencia artificial. Pero ninguna de las charlas de todos los profesores que hay, que son alrededor de 40, dice relación con algún aspecto de tecnología. Ninguna, ¿ya? Y el pelambre que yo hoy día le decía a un colega que está ahí, para inscribirse en la jornada uno tiene que descargar un formulario, tiene que firmarlo y después mandarlo a un correo electrónico. Entonces yo le decía, oye, ¿tú no sabes que existen los Google Forms? O sea, de verdad, te fijas, entonces allí yo creo que, bueno, es un pelambre que estoy haciendo aquí con el micrófono abierto, digamos, pero ahí yo creo que tú tienes un buen ejemplo que grafica la ausencia de la reflexión en los temas de fondo, también en la forma. ¿Ya? Yo siento que estamos ahí muy, muy al debe. Oye, Dani, no sé si dije lo mismo que los demás dijeron. No, para nada. No, o sea, me refiero a que apuntaste hay un déficit en la formación de los abogados hoy en día, y eso es, todos lo han visto desde distintas perspectivas, es que ese es con foco en la propia pero sí hay un diagnóstico claro y compartido de que hay un déficit, y que estamos quedando al debe, y que una carrera demasiado tradicional, así que se agradece mucho la sinceridad en la respuesta. Sí, y bueno, pues sabemos ya que Dani está empujando el estudio, no solamente en temas de protección de datos y de privacidad, también en redes sociales estaremos comentando mucho sobre otros temas de contingencia, a los cuales te vamos probablemente a invitar nuevamente, Dani, porque se nos acabó el tiempo, se pasó volando el programa, tenemos que irnos a nuestra última pausa, así que no me queda más que darte las gracias por tu buena onda, por lo claro de tus explicaciones, y esperemos tenerte pronto. Desde ya yo dejo a todos nuestros auditores invitados a que nos esperen para, tras nuestra última pausa, cerrar el programa. Así que muchas gracias, querida Dani, por estar Legal Lab. Gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo a la distancia virtual. Vamos y volvemos entonces a nuestra pausa. Muchas gracias.
Si quieres descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes, no te puedes perder Día Cero. Día Cero. Todos los jueves a las 18 horas, junto a Belén Bernstein y sus invitados. Día Cero.